Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de legislación aduanera. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es contribuciones al comercio exterior. Acompáñenos para ver este material. Muy bien, pues entonces, primero que nada partimos de que en la ley aduanera mexicana, pues obviamente se establece eh, la parte de los hechos en los cuales se pueden gravar, ¿sí?, lo que son las mercancías de comercio exterior. De acuerdo a lo que establece la ley aduanera en el artículo 51, se mencionan dos tipos de impuestos que se pueden causar al comercio exterior. Uno de ellos es a la importación y otro es a la exportación. Entonces, esto conforme a la tarifa respectiva publicada en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Entonces, en México nosotros le denominamos la LIGIE. En la LIGIE nosotros podemos ubicar en el artículo primero la tarifa de estos impuestos generales de importación y exportación, conforme a las respectivas fracciones arancelarias que vienen estipuladas en ese artículo primero. Entonces, conforme a lo que establece tanto la ley aduanera del artículo 51 como lo que establece el artículo primero de la ley de los impuestos generales de importación y exportación, nosotros podemos visualizar cuál es el monto que las mercancías pagarían, ¿sí?, para la importación o la exportación de mercancías. ¿Quiénes están obligados al pago de estos impuestos? Pues de acuerdo a lo que marca el artículo 52 de esta ley aduanera, menciona que para el pago de los impuestos al comercio exterior y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, así como otras medidas de regulación al comercio exterior, están obligadas todas aquellas personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo. Entonces, toda aquella persona que quiera importar o exportar mercancía, ¿sí?, tiene que cubrir este pago de impuestos al comercio exterior de acuerdo a la tarifa respectiva, que es lo que mencionábamos ahorita al inicio de clase. Entonces, eh, incluye esto aquellos que estén bajo algún programa de devolución o diferimiento de aranceles en los casos previstos en el artículo 63A, en el artículo 108, fracción tercera, y en el artículo 110 de la ley aduanera. También la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, aquellas empresas productivas del Estado o aquellas instituciones de beneficencia privada y sociedades cooperativas, deberán pagar los impuestos al comercio exterior, no obstante que conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o estén exentos a ellos. Pues, las personas y entidades a que se refieren estos dos párrafos anteriores también están obligados a pagar las cuotas compensatorias si aplica para esa mercancía. Bueno, el artículo 52 de la ley aduanera también menciona que se presume, salvo prueba en contrario, que la introducción al territorio nacional y la extracción del mismo de estas mercancías se realiza por, número 1, el propietario o el tenedor de las mercancías; número 2, por el remitente en exportación o el destinatario en importación; y número 3, el mandante por los actos que haya autorizado. Entonces, esto es muy importante identificarlo porque en base a eso también las autoridades pueden ejercer sus facultades de comprobación. El artículo 53 de la ley aduanera menciona que son responsables solidarios al pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o de la extracción del mismo, ¿sí?, los mandatarios por los actos que personalmente realicen conforme al mandato, ¿sí?, los agentes aduanales y sus mandatarios autorizados por los que se originen con motivo de importaciones o exportaciones
en cuyo despacho aduanero intervengan personalmente o por conducto de sus empleados autorizados. Los propietarios y empresarios de medios de transporte, los pilotos, capitanes y en general los conductores de los mismos, por los que causen las mercancías que transporten cuando dichas personas no cumplan las obligaciones que les imponen las leyes a que se refiere el artículo 1 de la ley aduanera o en sus reglamentos. También, en los casos de tránsito de mercancía, los propietarios y empresarios de medios de transporte público únicamente serán responsables cuando no cuenten con la documentación que acredite la legal estancia en el país de las mercancías que transporten. Es muy importante llevar amparada esa mercancía con toda la documentación aduanera que hace referencia a esta ley. También los remitentes de mercancías de la franja o región fronteriza al resto del país por las diferentes contribuciones que se deban pagar por ese motivo. Los que enajenen las mercancías en materia de importación o exportación en los casos de subrogación establecidos por la ley aduanera por los causados por las citadas mercancías. También los almacenes generales de depósito o el titular del local destinado a exposiciones internacionales de las mercancías no arribadas o por las mercancías faltantes o sobrantes, cuando no presenten los avisos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 119 de la ley aduanera. Asimismo, aquellas personas que hayan obtenido concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior, cuando no cumplan con las obligaciones señaladas en las fracciones séptima y octava del artículo 26 de la ley aduanera. Y finalmente, el representante legal en términos del artículo 40 de la ley aduanera. Cabe mencionar que la responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios con excepción de las multas. ¿Okay? Bueno, el artículo 56 de la ley aduanera menciona que las cuotas, las bases gravables y los tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias, así como los precios estimados, prohibiciones que apliquen, se regirán en las siguientes fechas. Esto es muy importante hacer hincapié aquí para determinar en qué momento aplica, ¿sí?, el establecimiento de esta base gravable, de los tipos de cambio, las cuotas compensatorias y del cumplimiento de aquellas regulaciones y restricciones no arancelarias. Número 1, en importación temporal o en importación definitiva, así como en depósito fiscal y elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, aquellas cuando la embarcación fondee o cuando ésta no se realice, pues la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al que vengan destinadas. También en la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional. En ese momento, cuando ya la mercancía prácticamente está del lado mexicano, en ese momento ya nosotros vamos a aplicar, ¿sí?, lo que es cualquiera de los supuestos que mencionamos aquí en el inicio del artículo 56, que es base gravable, tipo de cambio, cuotas compensatorias, regulaciones y restricciones no arancelarias, precios estimados y cualquier prohibición aplicable. También las de arribo de la aeronave que las transporte al primer aeropuerto internacional o al primer aeropuerto nacional de nuestro país. En vía postal, en las señaladas en los incisos anteriores, según que las mercancías hayan entrado al país por litorales, fronteras o por aire. De la misma manera en la que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal en los casos de abandono. Número 2, en caso de exportación, cuando la mercancía se presente ante las autoridades aduaneras. Aquí, eso es muy importante mencionar porque yo puedo haber hecho la elaboración de un pedimento, ¿sí?, para exportar una mercancía de México a otro país, y entonces la mercancía no se presenta, ¿sí?, ante la aduana, ante la autoridad aduanera. Esa mercancía no se presenta, tampoco hacemos uso de ese pedimento, por lo tanto,
La exportación no se ha dado hasta ese momento. Yo puedo modificar el pedimento las veces que sean necesarias hasta antes de activar el mecanismo de selección automatizado, que es el semáforo fiscal. Entonces, mientras yo no llegue a la aduana y active ese semáforo fiscal, entonces no se ha dado el despacho aduanero. Por lo tanto, todavía yo no puedo establecer ninguna de las condiciones que establece aquí el artículo 56 de la ley aduanera. Número 3, en la que las mercancías entren o salgan del país por medio de tuberías o cables, o en la que se practique la lectura de los medidores si estos no cuentan con indicador de fecha. Número 4, en los casos de infracción, cuando se cometa la infracción o cuando se dé el embargo precautorio de mercancías y cuando esto no pueda determinarse, pues la de la comisión. También, cuando sea descubierta, y cuando las mercancías no sean embargadas precautoriamente, ni se puede determinar la comisión. Entonces, en cualquiera de estos tres supuestos, aplica algún caso de infracción, por lo tanto, también estableceríamos lo que son cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 56 de la ley aduanera. El artículo 60 de la ley aduanera menciona que aquellas mercancías afectas directa y preferentemente el cumplimiento de las obligaciones y créditos fiscales generados por su entrada o salida del territorio nacional, ¿sí? En los casos previstos por esta ley, menciona que las autoridades aduaneras van a proceder a retenerlas o embargarlas en tanto se compruebe que han sido satisfechas dichas obligaciones y créditos fiscales. Por eso es muy importante. Mencionamos, hay una obligación, por lo tanto, debe de haber un cumplimiento de esa obligación. Si en ese lapso que nosotros hacemos el despacho aduanero, la autoridad determina que hubo un incumplimiento, o sea, una infracción, ¿sí? Porque incumplimos una obligación, puede proceder, ¿sí? Una sanción por parte de la autoridad, ¿no? Pero todo esto, pues obviamente, va a ir en función de lo que la autoridad determine, si es procedente o no la sanción de acuerdo a lo que se establezca en esos procedimientos administrativos en materia aduanera. Hay casos de exenciones. El artículo 61 de la ley aduanera menciona que no se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o por la salida del mismo de las siguientes mercancías. Número 1, las que estén exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de exportación, así como de los tratados internacionales. De la misma manera, las mercancías que se importen con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional o de seguridad pública. Número 2. Los metales, aleaciones, monedas y demás materias primas que se requieran para el ejercicio por las autoridades competentes de las facultades constitucionales de emisión de monedas y billetes. Número 3. Los vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de carga o de personas, así como sus equipos propios e indispensables. No quedan comprendidos en este párrafo, en el párrafo anterior, los vehículos que en el propio territorio nacional sean objeto de explotación comercial, así como los que se adquieran para usarse o consumirse en el país, ni los que se destinen a consumo o uso en el extranjero. Número 4. Las nacionales que sean indispensables a juicio de autoridades aduaneras para el abastecimiento de los medios de transporte que efectúen servicios internacionales, así como las de rancho para tripulantes y pasajeros, excepto los combustibles que tomen las embarcaciones de matrícula extranjera. Número 5. Las destinadas al mantenimiento de las aeronaves de las empresas nacionales de aviación que presten servicios internacionales y que estén constituidas conforme a las leyes respectivas. Número 6. Los equipajes de pasajeros en viajes internacionales. Número 7. Los menajes de casa pertenecientes a residentes permanentes y a nacionales repatriados o deportados que los mismos hayan usado durante su residencia en el extranjero.
así como los instrumentos científicos y las herramientas, cuando sean de profesionales, y las herramientas de obreros y artesanos, siempre que se cumpla con los plazos y las formalidades que señale el reglamento de la ley aduanera. No quedan comprendidos en la presente exención las mercancías que los interesados hayan tenido en el extranjero para actividades comerciales o industriales, ni los vehículos. Número 8. Las que importen los habitantes de la franja fronteriza para su consumo, siempre que sean de la clase, valor y cantidad que establezca la Secretaría de Hacienda mediante reglas. Número 9. Las que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, que importen organismos públicos, así como personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, siempre que cumplan con los siguientes requisitos. Primero, que formen parte de su patrimonio. Segundo, que el donante sea extranjero. Tercero, que cuenten con autorización de la Secretaría de Hacienda. Y cuarto, que en su caso se cumplan con las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Número 10. El material didáctico que reciban estudiantes inscritos en planteles del extranjero, exceptuando aparatos y equipos de cualquier clase, ya sean armados o desarmados. 11. Las remitidas por jefes de Estado o gobiernos extranjeros a la Federación, estados y municipios, así como a establecimientos de beneficencia o educación. 12. Los artículos de uso personal de extranjeros fallecidos en el país y de mexicanos cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero. 13. Las obras de arte destinadas a formar parte de las colecciones permanentes de los museos abiertos al público, siempre que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda. 14. Las destinadas a instituciones de salud pública, a excepción de los vehículos, siempre que únicamente se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta. En estos casos, deberán formar parte de su patrimonio y cumplir con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. La Secretaría de Hacienda, previa opinión de la Secretaría de Economía, señalará las fracciones arancelarias que reúnan los requisitos a que se refiere esta fracción. 15. Los vehículos especiales o adaptados y las demás mercancías que importen las personas con discapacidad que sean para su uso personal, así como aquellas que importen las personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta, que tengan como actividad la atención de dichas personas, siempre que se trate de mercancías que por sus características suplan o disminuyan su discapacidad, permitan a dichas personas su desarrollo físico, educativo, profesional o social y se utilicen exclusiva y permanentemente por las mismas para esos fines y cuenten con la autorización de la Secretaría de Hacienda. 16. Las máquinas y equipo obsoleto que tengan una antigüedad mínima de 3 años contados a partir de la fecha en que se realizó la importación temporal, así como los desperdicios, siempre que sean donados por las empresas maquiladoras con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, a organismos públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Además, las donatarias deberán contar con autorización de la Secretaría de Hacienda y, en su caso, cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. 16. Las donadas al fisco federal con el propósito de que sean destinadas a la federación, a los territorios de las demarcaciones de la Ciudad de México, los estados, municipios o personas morales con fines no lucrativos autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, que en su caso expresamente señale el donante
para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación y protección civil o de salud de las personas, así como sectores o regiones de escasos recursos. Y bien, pues esto es de manera muy general lo que son las contribuciones al comercio exterior, parte de lo que maneja la ley la ley aduanera, perdón, y con base también sustentado en la ley de los impuestos generales de importación y exportación, donde en el artículo primero de esta ley se establecen las tarifas respectivas para cualquier fracción arancelaria, tanto a la importación o la exportación de mercancías. Pero sustentado entonces en la ley aduanera, nosotros podemos visualizar cuáles son las contribuciones al comercio exterior que establece esta ley, que son de carácter obligatorio y que se tienen que causar en un momento determinado en ese proceso de la importación o exportación de la mercancía. Bueno, por mi parte es todo. Les agradezco la atención. Cualquier duda, cualquier comentario será muy bienvenido. Les pido que me manden mensaje a mi correo electrónico profe.paveldenis@gmail.com. Cualquier situación que quieran comentarme, preguntarme sobre temas de comercio exterior, de legislación aduanera, de logística, ¿sí? Es muy importante que me lo hagan llegar y yo con gusto les responderé. ¿Sí? Saludos cordiales y estamos pendientes para la próxima. Nos vemos.